Buenas noches, mi nombre es Linda Otoya, gerente de productos del negocio de soluciones nutricionales e industrias. Espero que todos se encuentren muy bien y es un gusto poder estar con ustedes esta noche. Como sus socios y aliados estratégicos, queremos reafirmar nuestro compromiso con todos ustedes, no solo brindándoles productos de primera calidad, sino también poder ofrecerles herramientas y conocimientos que les ayude a seguir potenciando su negocio. Los invito a participar y a sacarle el máximo provecho a este webinar que tenemos esta noche, con un tema bastante interesante como lo es las soluciones nutricionales en épocas de crisis en la producción de ponedoras comerciales que hemos preparado exclusivamente para ustedes de la mano de Florencia Eusebio. Antes de darle el pase a Florencio, me gustaría poder comentarles sobre el portafolio que tenemos actualmente en el negocio. Tenemos insumos proteicos, desde la torta de soya, como la torta de girasol. También contamos con insumos fibrosos, como lo son el afrecho, el acemite, así como también con insumos energéticos, como lo son los blends de derivados grasos. Ahora sí, sin más, le doy el pase a Florencio para poder iniciar con este webinar. Buenas noches. Muchos de ustedes ya me conocen. Hoy día vamos a hablar un tema bastante práctico, pero previo a esto quiero dar algunas pautas sobre, o reglas básicas sobre esta presentación, ¿correcto? Va a haber una explicación teórica de 50 minutos, luego preguntas de 10 minutos y una encuesta de 2 minutos, ¿no? Agradecería, pues, las preguntas van a hacerse de manera virtual. Ustedes pueden ir haciendo, hay un chat acá en el Zoom que ustedes pueden ya ir haciendo su pregunta conforme se vaya desenvolviendo la exposición, ¿correcto? Si estás en tu PC, puedes buscar el chat y empezar a redactar tu pregunta. Si estás en un móvil, lo puedes hacer de la manera que aparece en la diapositiva, ¿correcto? Bien, eso solamente es por la parte básica de la presentación, las reglas básicas. Y ahora sí pasamos a hablar sobre las tendencias nutricionales en el mercado de gallinas ponedoras. Como ustedes saben, pues, el mercado de huevos durante estos últimos meses ha estado muy complicado, precios debajo del costo, insumos carísimos y muy errático en cuanto a tendencia de precio, ¿correcto? Entonces, la idea de hoy día es presentarle algo netamente práctico. No habla mucho de teorías conceptuales, problemas bioquímicos, metabólicos, ¿no? Vamos a hacer un tema netamente práctico, ¿no? Cómo resolver el problema o cómo aplicar las tendencias que tenemos actualmente, ¿correcto? Va a haber un temario de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre una tendencia muy rápida sobre tendencias macro y microingredientes. Vamos a hablar sobre conceptos generales, consumo de alimento y peso de las aves, la importancia de estos conceptos, cómo manejar el consumo de alimento y por qué es importante, cómo manejar las enzimas, cómo hacer el mix, cómo hacerlo, cómo formular, ¿correcto? Y por último, un tema de insumos alternativos es importante en épocas de escasez de ingredientes, por ejemplo, escasez de soya integral, escasez de afrecho, escasez de insumos fibrosos, etcétera, etcétera. Cómo buscar alternativas de la manera más económica posible, ¿correcto? Esa es la idea de esta charla. Este es el temario, ¿no? Y entrando ya al tema, ¿no? Vamos a ver todo lo que es tendencia en macro y microingredientes. Como ustedes saben, nosotros dependemos básicamente del exterior. Compramos maíz americano, maíz argentino, brasileño, compramos torta de soya, compramos soya integral o compramos aceite, ¿correcto? Entonces dependemos mucho de la bolsa básicamente Chicago, ¿no? Y acá en esta primera diapositiva pueden ver la tendencia del grano desde el 2020, ¿correcto? Esta es una información, un momento que voy a cambiar la opción de puntero, ¿correcto? Pueden ver esto es del día 16 de noviembre. ¿No? Lo pedí a unos amigos de Bunge. Esto es de conocimiento público, los que tienen acceso a la bolsa, y pueden ver pues que el precio por bushel ha oscilado desde 3.87 hasta 5.71, ¿no? Casi más del 50% de incremento de costo en menos de un año, con variabilidades, ¿no? Con variabilidades muy drásticas, ¿no?
Hoy día el precio del maíz americano, pero disculpen, anteriormente el precio del maíz americano estaba determinado por el clima del año y por la cosecha, ¿correcto? Hoy día no solamente depende de la cosecha, depende del clima, depende del el precio del dólar, o sea, depende del cuánto de este maíz va a etanol, y depende también hoy día del mercado, de cómo va China, ¿correcto? Si China consume más, la demanda sube y los precios suben. Si China baja su demanda, obviamente los precios bajan. Entonces, hoy día el maíz no es un tema de cosecha ni clima, es el precio depende de muchas variables, que necesariamente no son biológicas, son netamente fuera de lo que es la parte agrícola, ¿correcto? Entonces, ese es hoy día el maíz. Entonces, tenemos que acostumbrar a trabajar con unos precios muy erráticos, y esto va a ser una constante. Espero equivocarme. Yo pienso que el mercado no va a volver a hacer lo de antes, cuando el buche bajaba a 4.20, 4.25, ¿no? Eso no lo creo que lo vayas a ver a corto plazo. Eso va a demorar un poco. Tenemos que acostumbrarnos a manejar precios altos, ¿correcto? Y contra eso tenemos que trabajar. La soya es otro componente importante de la fórmula, y vemos la tendencia 2020 hasta el 16 de noviembre, igualito, ¿no? Esto está expresado en dólares por tonelada corta, ¿correcto? Puesto en la bolsa de, precios en la bolsa de Chicago. Y vemos pues está alrededor de $370, ¿no? Cuando en algún momento bajó hasta $310, ¿correcto? Entonces, de igual manera, siendo una tendencia muy variable, del frijol soya sacamos la torta de soya y sacamos el aceite. Hoy el aceite se ve afectado porque mucho del aceite, el componente que es aceite, se va hacia biodiesel, porque hay cierto subsidio hacia el biodiesel, ¿no? Hay un premio que se le da por producir biodiesel. Entonces, el aceite de soya, hoy día, mucho de este aceite se va hacia el biodiesel, y obviamente el precio vuelve a subir. Vuelve a ser un problema y arrastra a la soya, ¿correcto? Entonces, de igual manera, precios muy variables y muy erráticos, ¿correcto? El otro componente alto, que es el aceite de soya, sigue esta variable que lo comenzaba, por último tiende a subir, no sabemos hasta dónde. Probablemente esta regulación de cambie un poco y ayude. Pero en general, los tres componentes, llámese maíz, torta de soya y aceite de soya, que son más o menos, y bueno, y acá está, dentro de este paquete también estamos hablando de la soya integral, porque del frijol soya sale la soya integral. Entonces, estos cuatro componentes suman más o menos el del 85-90% del costo total de la fórmula. Entonces, vamos a vivir en un mundo muy dependiente de los factores externos, ¿correcto? ¿Qué es lo que no queda? Manejarlo. Manejarlo de la mejor manera, sacarle el máximo provecho a estos insumos, porque no podemos hacer mucho para la variable del precio, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el maíz está alrededor de, si no me equivoco, 335, $345 puesto en Lima, ¿no? Soya está oscilando en 485, 490, ¿no? Y yo pienso que va de repente a oscilar unos $20 más, menos, pero no creo que tenga mayor variación. Entonces, acostumbrémonos. ¿Cuál es el mensaje acá? Acostumbrémonos a trabajar con precios altos y aprendamos a manejar esta materia prima y saquemos el máximo provecho posible de estos recursos, desde el punto de vista nutricional, vía aditivos, llámese enzimas, vitasa, qué sé yo, ¿correcto? Ese es el mensaje, ¿no? Bien, ese es el mercado complicado, difícil, ¿no? Pero eso es lo que es nuestro mercado de macroingredientes. Ahora bien, ahora entremos al concepto generales de lo que ya es la crianza de postura, ¿no? Consumo de alimento y peso de las aves, ¿no? El ave, conceptos generales. Uno de ellos es el peso del ave durante la primera semana. ¿Qué es lo que va a determinar el consumo de las aves, ¿no? El peso inicial de la primera semana es muy importante. Lograr el peso estándar hoy es primordial para lograr un futuro desarrollo de las aves. Si no logramos un buen peso inicial, ya que en algunas líneas hablamos de 72 gramos ave día, la primera semana, algunos 70, 72 gramos, tendemos a buscar más de ese estándar. Queremos lograr unos 80 gramos, 79 gramos, o sea, más o menos entre 6 y 7% sobre el peso de la primera semana. ¿Por qué? Porque luego, como el manejo del despique y todos los procesos de vacuna, perdemos algo de peso. Entonces la idea es arrancar con un buen peso, porque con buen peso también logramos una buena uniformidad y un buen desarrollo del tracto gastrointestinal.
Entonces, al igual que pollos, al igual que pavos, hoy día en el caso de la postura le damos mucha importancia al peso de la primera semana. Un buen desarrollo de la gallina dará un mejor consumo de aves, como es obvio, ¿correcto? El otro peso que es importante, el otro tema que es importante y como concepto tenerlo muy en cuenta es el peso al inicio de la producción. Muchos hablamos de un peso de las 15 semanas y lograr 1,340 kg, 1,320 kg. ¿Por qué es importante esto lograr? Porque a esa edad nosotros, apenas lleguemos a ese peso, podemos poner, instalar el programa de luz de la gallina. La gallina produce huevos bajo dos factores, ¿no? Básicamente peso y estímulo lumínico, agregado al tema alimento que es obvio, ¿no? Pero si nosotros no logramos un buen peso, no podemos poner un programa de luces. Al no poner programa de luces, no hay un desarrollo hormonal y la gallina obviamente no producirá como debe producir a las 17 semanas y no puede llegar a producir de repente a las 20 o 21 semanas. Perder 2 semanas es perder entre medio kilo por semana, 400 gramos. Perdemos la producción, o sea, que el arranque de producción se demore 2 semanas, implica más o menos entre 800 y 900 gramos más de alimento. Multipliquen por la cantidad de gallina que tienen en producción, y es una barbaridad de dinero, realmente. Entonces, es importante llegar a un buen peso a las 15 y 16 semanas. Eso está establecido en las tablas, ¿correcto? Si no llegamos a eso, vamos a tener problemas en la producción. Y al no llegar al peso, también la gallina comerá menos. Entonces va a ser un problema de consumo hacia el futuro. Otro punto, el consumo de nutrientes en la fase de producción está determinado por la temperatura del ambiente, peso del ave y la producción de huevo, ¿correcto? La temperatura del ambiente es un factor primordial en la producción de huevo, ¿correcto? Mayor temperatura, menor consumo, menor temperatura, mayor consumo, ¿correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aparte ya el tema de insumos alternativos que hay que buscar en la producción de huevos, y el uso de enzimas que debemos también considerar para la producción de huevos. Ahora, y entrando al tema de consumo de alimentos, tenemos que tener en cuenta que el ave consume alimentos para satisfacer sus necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción. Lo primero que el ave consume para su requerimiento de mantenimiento, ¿correcto? Para sus necesidades básicas, su requerimiento básico. Luego, tiene que cubrir su requerimiento de crecimiento. Por más que esté en producción, igual crece algo, crece 20, 30 gramos por semana, pero crece. Y lo que excede va a producción de huevos. Si nosotros tenemos un buen equilibrio en el alimento, el ave producirá en estándar, crecerá en su estándar y no tendrá problemas de sobrepeso. Si nosotros no excedemos, obviamente, todo lo que sea exceso se verá a grasa, y si nosotros no alimentamos bien, todo esa ave no va a llegar a producir sus estándares, ¿correcto? Asimismo, el ave regula el consumo de alimentos de acuerdo a la temperatura del medio ambiente y al nivel de energía del alimento. Eso luego después lo dejo un ejemplo de una transparencia, ¿correcto? Que va a ser muy claro. El consumo de alimento y la nutrición siempre deben ir a la mano. Todas las fórmulas deben basarse en el consumo de alimento para garantizar una adecuada ingesta de nutrientes. ¿Esto qué significa? Que tenemos que darle en una cierta cantidad de alimento lo que debe requiere. Si consume 100 gramos, tenemos que ponerle en esos 100 gramos la cantidad requerida de nutrientes para cierta producción. Si lo come 120, de repente tenemos que diluirlo para que en 120 haya los requerimientos adecuados. Y si consume 90 gramos, tenemos que concentrar más para que esa ave en esos 90 gramos consuma lo que requiera. O sea, nosotros tenemos que considerar siempre la ingesta del ave, gramos ave día. Esa es una data muy importante, ¿correcto? Ahora bien, lo que le conversé hace unos minutos, ¿no? El ave puede subir o bajar su nivel de ingesta y de nutrientes de acuerdo a la temperatura. No nos preocupemos mucho, es una ecuación matemática, no se preocupe. La idea de esta diapositiva es simplemente decirle que el ave determina su requerimiento, está determinado por su peso, por su incremento, su ganancia de peso, ¿no? Su ganancia de peso diario, y la producción de huevos, ¿correcto? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Para que veamos cuál es el efecto de la temperatura en la necesidad de energía. Si el ave partimos de dos aves que pesan 1,82 kg, tiene un incremento de 2,86. Para fines prácticos estamos poniendo igualdad de condiciones. Solamente va a variar la variable temperatura. Una masa de huevos de 52, 56 gramos, un porcentaje de producción 90-90, y
bajo una temperatura de 24 grados, comparado con una de 19 grados, esta ave, que está en 24 grados, requerirá 322 kilocalorías ave día. Y si está a 19 grados, pues su requerimiento será 338. O sea, ¿qué significa esto? Que obviamente en invierno, bajo el mismo peso, bajo la misma producción, una ave requerirá 338 kilocalorías y esa misma ave en verano requerirá menos. Eso hay que tenerlo claro, ¿correcto? Y si yo formulo con un alimento de 2.850 kilocalorías, tendré que darle a esta ave 113 gramos en verano y a esta otra ave en invierno 118 gramos. O sea, los consumos de alimentos pueden variar de verano a invierno. Y eso es lo que vemos también, ¿no? ¿Correcto? O sea, el efecto de temperatura va a determinar el nivel de energía y si nosotros ya lo traducimos en términos prácticos de kilocaloría de alimento, lo llevamos a gramos. Obviamente hay una diferencia de cerca de 4.6 gramos, creo, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Siempre va a haber una variación por temperatura. El ave va a dejar de comer con más temperatura, comerá menos, con menos temperatura, comerá más, ¿correcto? Ese es el mensaje de este tema. Otro concepto importantísimo, ¿no? El consumo de alimentos. Nosotros por N motivos, pues si el ave no lo desarrollamos bien, quedó chica, desuniforme, qué sé yo, ¿no? Entonces, bajo una misma edad, estoy considerando una misma edad del ave, ¿no? Un ave puede consumir 105 gramos. Si obviamente tenemos un buen manejo, el ave muy uniforme, buena condición de crianza, el ave puede consumir 110 gramos, 107 gramos, ¿correcto? ¿No? O puede llegar a 103 gramos, dependiendo, ¿no? Dependiendo, ¿correcto? Ahora, eso depende de cada ave, ¿no? Entonces, el otro concepto claro es que los manuales, todos los manuales de crianza de todas las líneas, los niveles de energía que tenemos que cumplir para una buena producción oscilan de 300 a 320 kilocalorías ave día. Eso es lo que tenemos que darle. El ave tiene que requerir es consumir eso para tener buena producción, ¿correcto? Entonces yo acá he trabajado con una media, ¿no? Algunos trabajan con 300 kilocalorías de ave día, otros 320, 315. Depende, algunos son muy conservadores y van a 300 kilocalorías, por tema de costos, ¿no? Pero para estos fines le estoy calculando a 310 kilocalorías, que es más o menos un promedio de lo que consideran muchos de los nutricionistas acá en el medio, ¿correcto? Entonces, si esta ave consume 105 kilocalorías, perdón, 105 gramos, para yo cumplir las 310 kilocalorías por día, porque uno te exige que coma más, porque eso es lo que come, tengo que hacer una fórmula con 2.952 kilocalorías de energía metabolizable. Y si me voy al otro extremo, esta vez consume 113, yo tengo que hacer un alimento de 2.740 kilocalorías para lograr las 310 kilocalorías. ¿Correcto? Entonces es simple, multiplica 2.740 por 0.113 y nos da 310 kilocalorías. ¿Correcto? ¿Cuál es el mensaje acá? ¿Correcto? Nosotros tenemos que adecuarnos a veces al consumo del ave y satisfacer en la fórmula su requerimiento de energía, de alguna u otra manera. ¿Correcto? Entonces, obviamente esta fórmula de acá será mucho más cara, esta es más barata, más económica, mucho más económica. La idea es la siguiente. Tratemos de que el ave consuma entre 108 y 113 gramos para estar en este rango, para poder manejar. Posteriormente vamos a ver que con un alimento más concentrado, más complicado y un alimento más diluido, mucho más manejable de manejar la fórmula, relativamente, ¿no? Entonces, la idea es, tratemos de que nuestra ave logre consumir lo más que se pueda, ¿no? Para estar en un rango entre 108 y 113 gramos, ¿no? ¿Correcto? Para lograr un alimento más económico. Y eso solamente es manejo en levante, ojo. Entonces, tengamos cuidado cuando formulemos, ¿no? Si nuestra ave consume muy bajo, tenemos que reconcentrar nuestra fórmula, ¿correcto? Y de uno a otro lado es más o menos 112 kilocalorías, desde el más alto hasta el más bajo. Para referencia, 212 kilocalorías. 100 kilocalorías, si usted hace una fórmula, cuesta... hoy día 100 kilocalorías en el alimento debe estar costando entre 14 y 16 dólares por tonelada, ¿correcto? O sea, este alimento de uno u otro debe costando entre 28 dólares más de diferencia. Es importante que nuestra ave consuma para no tener costos muy altos, ¿correcto? Ahora bien, ya entrando a algo más práctico, algo más ya de fórmula, acá hay un manual de Highlight, al igual hay de Lohmann, de ISA, de
Shaver, de cálculo, lo que guste, todos casi le dicen lo mismo, ¿no? Nos dan un cierto nivel de energía, lo que le comentaba, el rango de energía que tiene que consumir el ave día, por fase de producción, ¿no? Desde 1 a 35, de 35 hacia adelante, etcétera, etcétera, ¿correcto? Tenemos que cumplir para cada una de las fases el nivel de energía y el nivel de aminoácidos totales, digestibles, niveles de proteína, calcio y fósforo. La idea acá es que hoy día ya formulamos solo con aminoácidos digestibles, a raíz de la tecnología del NIL, aplicamos nutrición de precisión, y casi todos empleamos la formulación de por aminoácidos digestibles. O sea, tenemos que cubrir un requerimiento de ABD con necesidades ABD. Esto después hay que traducirlo en términos porcentuales en la fórmula, ¿correcto? Pero la idea es verlo, ellos nos lo dan cuánto debe consumir por ave día. ¿Y cuál es el dato acá, no? Obviamente, cuanto está más joven y produce más, el ave requiere, por decirlo, 820 miligramos de lisina. Y cuando está ya de más edad, casi al final, requería 740, ¿correcto? Porque baja su requerimiento de mantenimiento, baja el porcentaje de producción. Si bien es cierto, el tamaño de huevo es más grande, pero su requerimiento de mantenimiento y su porcentaje de producción baja, ¿correcto? Entonces el requerimiento va desde mayor hacia menor, ¿no? Proteína igual, y el que sí sube es sodio, ¿no? Colina, sodio no está acá, pero normalmente sodio es el que sube y fósforo es el que baja, ¿correcto? Esto es la parte, digamos, teórica. Lo que hay que traducir, traducirlo en términos prácticos, ¿no? Esto lo mismo, lo he puesto en un hoja Excel para poder verlo, ¿no? Y acá se ve más claro el requerimiento de energía. Por eso yo le decía acá que el caso de energía, nos dan un rango y pues trabajamos con el que quisiéramos. Si queremos una más grande, más pesada, nos vamos a 330, y si queremos una menos, 315, ¿no? ¿Correcto? Ya depende de cada nutricionista, depende la política también de cada empresa, ¿correcto? Y al final estamos trabajando 300, 315, ¿no? Ese rango. Lo que sí es fijo es los niveles nutricionales, ¿no? 17, 15, ¿correcto? Tomen en cuenta esto como referencia a la proteína, porque después eso es un concepto un poco antiguo, ya no se habla mucho de proteínas, sino más de aminoácidos, pero sí lo que no varía son calcio, fósforo, ¿correcto? Son niveles requeridos y que hay que cumplirlos necesariamente, de alguna u otra manera. Y acá están los niveles de aminoácidos igual que van desde el mayor hacia menor en función a la edad del ave, ¿correcto? Esto está en miligramos o gramos por ave día. Yo lo que he hecho acá es traducirlo a lo que estábamos hablando anteriormente en términos de gramos de ave, ¿no? Entonces, de 1% a 35 semanas de edad, yo considero en 95 a 115. La primera semana de producción es difícil que lleguemos pues, a consumir 110, ¿no? Está entre 90 y 92 gramos. Es difícil llegar. A las 25 semanas recién lograremos 105 gramos, 110 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer fórmula de acuerdo a la ingesta de nutrientes. Tenemos que saber cuánto come nuestra gallina por día, o promedio semanal si gusta, pero debemos saber esa data. Porque de acuerdo a ese consumo, acá he desglosado ya lo que tenemos que poner en la fórmula. Estos son los datos que tenemos que poner en la fórmula. Sea 95 gramos, sea 100 gramos, sea 105, 110. ¿Correcto? Obviamente esto mismo se hace para 36, 45 semanas. ¿Correcto? De 36 a 45 semanas se hace otro. Bueno, se transforma a Villa Excel, el cuadro original de Highline, y listo, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Entonces, acá sí ya viene el tema de cómo manejar lo que le estaba mostrando, ¿no? ¿Correcto? Acá la primera parte de la fórmula, que le voy a mostrar ya la parte de formulación en sí, es una fórmula tradicional que usábamos cuando no usábamos enzima, no usábamos el concepto de nutrición de precisión, ¿no? Entonces estábamos muy amarrados al concepto de proteína total, ¿correcto? Entonces, acá he hecho una simulación, por si acaso, de 105, 110 y 115 gramos, bajo, considerando una misma ave, una misma edad de consumo, o sea, para tener la igualdad. ¿Qué quiere decir? Si mi ave consumía 105, tengo que concentrar todo para 105, si consumía 110 para 110, y si consumía 115 para 115, ¿correcto? Y acá podemos ver, pues, claramente, ¿no? Que con una fórmula de 105 gramos, para yo cumplir mi requerimiento de 310 kilocalorías, tengo que hacer una fórmula de 2950, ¿correcto? Y si ustedes multiplican 2950, hagamos una operación,
¿correcto? 2.950 por 0.105 nos da 309,76, 310 kilocalorías. Estoy cumpliendo, satisfaciendo los requerimientos de ese área para tener una producción, digamos, estándar, ¿no? Pero ¿esto qué implica? Que mi fórmula agarra 3% de aceite, 16% soya integral y un precio altísimo, ¿no? Considerando hoy día precio de maíz argentino, lo que estaba hablando de 340 dólares de tonelada, la soya integral 690, y las tortas de soya 505, ¿correcto? Y un aceite de soya de 1.600 dólares la tonelada. Que son más o menos promedios de precios que se emplean actualmente, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, una fórmula de 105 gramos, 452 dólares, carísimo realmente, ¿no? Pero eso obviamente porque está muy concentrado, yo tengo que satisfacer cierto nivel de nutrientes al ave. Pero es que si no lo doy, no va a arrancar bien también la gallina. Entonces, tengo que sí o sí hacerlo. De repente la primera semana, ¿no? O pensar en un prepico o algo de esto, ¿no? ¿Qué pasa si esta misma fórmula yo la diluyo en 110 gramos? ¿Correcto? Al diluir en 110 gramos, el nivel de soya integral baja, no necesito aceite, y mi fórmula baja a 413 dólares, ¿correcto? ¿No? Mi nivel de energía es 2.820, y multiplico 2.820 por 110, me da 310 kilocalorías, estoy cumpliendo mi requerimiento, y el perfil de los otros nutrientes también lo trato de cumplir, ¿correcto? Y acá, obviamente, es mucho más manejable una fórmula más económica, ¿correcto? ¿Y qué pasa si lo llevo a 115 gramos? Si lo llevo a 115 gramos, el nivel de sodio integral baja, o sea, si se dan cuenta, todos los componentes más concentrados, llámese aceite, sodio integrado, cuando yo manejo mayor consumo de alimentos, se me hace la vida más fácil, ¿correcto? Puedo manejar mejor una fórmula de 115 gramos o de 110 gramos al arranque que una fórmula de 105, desde el punto de vista de costos, ¿no? Entonces, ¿a qué costo se va? A 377 dólares, ¿correcto? Mucho más económico, obviamente, ¿no? De igual manera, ¿pero qué significa esto? Que yo tengo que bajar mi energía a 2.700, pero no hay problema, porque yo multiplico 2.700 por 115 y me da mis 310 kilocalorías a día, ¿correcto? O sea, bastante aceptable. Y ahora, el concepto también que estas tres fórmulas que le he enumerado me debe dar los mismos resultados, simplemente con diferentes consumos del ave, ¿no? Me debe dar los mismos resultados, los mismos parámetros productivos, va a la misma edad del ave, ¿no? ¿Correcto? Simplemente está variando los consumos. Por X motivos que cada granja tiene sus particularidades, cada zona, altura, oxigenación, qué sé yo, pero N variables que hagan variar su consumo, ¿no? ¿Correcto? Acá un resumen. Si yo formulo con 105 gramos, 456. Si yo formulo con 110 gramos, 413. Y si yo formulo con 115 gramos, el alimento puede bajar hasta 377. ¿Correcto? Para la misma producción de ave, para un mismo lote de ave y a una misma edad. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Que bajar, tener un alimento 105 contra 110 gramos A menos B, me da una diferencia de 43 dólares. Esta fórmula es 43 dólares más cara que esta. ¿Correcto? Y si yo comparo B con C, o sea, este alimento contra este, el diferencial es 35 dólares. Si ustedes se dan cuenta, lo que les comentaba, hacer una fórmula más considerada me cuesta mucho más que hacer una fórmula más diluida. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a lo mismo. Nuestro consumo de alimentos debe ser muy considerado en nuestro manejo para lograr una buena parte económica en nuestra producción, ¿no? Y antes que me olvide, no se olviden hacer sus preguntas, que ya estamos creo que a media charla, ¿no? Vayan haciendo sus preguntas en el chat para que después posteriormente Iván pueda redactarla, leerla, ¿no? Bien, entonces el mensaje acá es el siguiente, ¿no? Logremos mayor consumo para lograr un mejor manejo en cuanto a costo de alimentación del ave, ¿correcto? Ahora bien, yo quiero, obviamente estos costos son muy altos, entonces tengo que bajarlo definitivamente, ¿no? Con la aparición del concepto de aminoácido digestible, con la aparición de la tecnología del NIR, hoy día tenemos mucha precisión en cuanto a análisis de maíz, torta de soya, soya integral, la prehecho, ¿no? Entonces,
El ave, como le decía al principio, no requiere proteína, necesita aminoácidos. O sea, yo puedo agarrar, bajar 1% de proteína a mi alimento y siempre y cuando yo cumpla mi requerimiento de aminoácidos, pensando que el ave requiere aminoácidos. Entonces, eso es lo que se ha hecho en esta simulación. Yo le he bajado, la proteína era que era 15-19 a esta fórmula, perdón, que era 16-19, le he bajado a 15-19, pues 1%. Y cuando he formulado, correcto, el nivel de sodio integral, que era 167, bajó a 136, bajó, y entró valina y entró tronina. Hoy día no nos preocupemos en las formulaciones de Ponsura con baja proteína, entra valina, tronina e isoleucina, ¿no? Y en algunos casos, cuando usamos harina de carne, usa triptófano. No nos preocupamos. Mientras esté balanceado, la fórmula va, va a funcionar. Esta fórmula va a funcionar igualita que la anterior, ¿no? Simplemente un poquito más económica que uno que sin aminoácidos. Entonces, la idea acá es bajemos el nivel de proteína y veamos cuánto es nuestro efecto. La fórmula baja de 456.76 a 453, más o menos $2 y pico. No es mucho, pero algo se ha hecho. ¿Correcto? Si considero 110 gramos y le bajo 1%, o sea, de 15,45 lo llevo a 14,45, obviamente ingresa valina, isotronina, isoleucina, y el costo baja de 4,13 a 4,11, también $2, ¿correcto? O sea, por ahí estoy ayudándome en algo, ¿correcto? ¿Y qué pasa si formula 115? Con 1% menos, de igual manera, de 14,12 bajo a 14, de 14,78 bajo a 14, el pedido es 13,78, pero acá hay una limitante de 14,12. ¿Por qué? Por aquí todo. ¿Por qué? Porque ya hay una limitante de este tipo de aminoácidos, de isoleucinas, ¿no? Ya es muy cara, entonces no lo está tomando, entonces le sale más rentable tomar la isoleucina de la proteína que usar sintético. Entonces ya ahí viene el otro concepto, ¿no? Obviamente si vemos isoleucina está $9. Entonces, ¿por qué está así? Porque normalmente este es un nuevo aminoácido que entra al mercado y aún sigue alto. Conforme se sigue usando, este producto se irá bajando. Igual que tronina, igual que valina, cuando ingresaron altísimo, $14, $15. Y hoy día están la valina 4.30 y en un momento baja hasta $2.70. Entonces, cuanto más usemos los insumos, los aminoácidos sintéticos más tenderán a bajar. Entonces, la isoleucina debe seguir esa tendencia. Entonces, cuanto más usemos, probablemente en un futuro yo puedo bajar proteína, bajando costo, ¿no? Por ahora no, hay una limitante de precio, ¿no? También ya esto es ya lo que el software me da, ¿correcto? Y acá tiene un resumen, y podemos ver que si yo bajo 1% de proteína en cualquiera de estas condiciones de consumo, yo puedo bajar $2.50 en una fórmula de 110, de 105, 3.25, y una fórmula de 115, 2.11. De igual manera, si vemos que en una fórmula de 105 baja mucho más que una fórmula de 115. Entonces, es igual, ¿no? Es muy caro manejar consumos bajos en el área, ¿no? Porque cada cambio impacta mucho, ¿sí? No es conveniente eso, ¿correcto? Bien, posteriormente vino el tema de las enzimas. Una de las primeras enzimas que hubo fue la fitasa. Hoy día se usa fitasa con la proteasa, pero una de las primeras enzimas que apareció fue la fitasa, ¿no? Las primeras fitasas fueron de origen fúngico y solamente nos ayudó a ahorrar 0,1% de fósforo. Posteriormente aparecieron las fitasas de origen bacteriano, que son termoestables y con mayor aporte de fósforo. Y hoy día encontramos fitasas que nos aportan pues puntos bacterianas, me refiero a las bacterianas que aportan punto 15, punto 17, algunas hasta punto 18, correcto. Y les digo que funciona porque algunos los uso al nivel que nos indican. Anteriormente éramos conservadores y no poníamos tanto. Y también en este mismo hay un concepto nuevo que se llama la superdosis fitasa, que se considera, la idea es usar la doble dosis y para maximizar la extracción de fósforo. Y al extraer el fósforo, ojo que también no solamente se rompe el fitato, sino al romper el fitato, también se rompe algunas moléculas de proteína y carbohidrato unido a estos fitatos, ¿no? Entonces hay también no solamente liberación de fósforo, sino también liberación de algunas otras enzimas, de algunos otros componentes de nutrientes del alimento. Entonces, por eso que las fitasas tienen un componente de calcio, fósforo y también tienen un perfil nutricional de energía, proteína y aminoácidos.
¿correcto? Que se puede usar bajo ciertas consideraciones que les puedo comentar. Luego apareció la tendencia a las carbohidratos en una generación completa, silanasa, mesilasa, glucanasas, ¿no? Una realmente una buena cantidad de carbohidratos. Muchas de ellas funcionan y trabajan bien, ¿no? Entonces, que aportan energía. Y eso sí, ten en cuenta que una buena carbohidrata aportará entre 50 a 70 kilocalorías, no aporta más. Si alguien viene y le dice una carbohidrata va a aportarle 120 kilocalorías, 100 kilocalorías, considérelo porque eso no camina así, por si acaso. En forma práctica, lo que se ha visto es que entre 50 a 70 kilocalorías aporta una buena carbohidrata, ¿no? No quiero dar nombres ni apellidos, pero eso es lo que aporta. Posteriormente se han hecho trabajos con proteasas y se ha visto que obviamente funcionan combinando con las carbohidratas. Primero se hablaba que no funcionaban, han hecho mucho trabajo y hoy día se encontró que la proteasa combinando con carbohidratos funciona muy bien tanto en pollos como en ponedoras como en pavos, ¿correcto? Entonces hoy día se usa pitazas, carbohidratos y proteasas, ¿correcto? Entonces vamos a hacer una simulación de con pitazas y van a ver ustedes el ahorro que se tiene, ¿correcto? Acá vemos con una dosis simple fitasa. Disculpen que le haya puesto el nombre comercial, pero lastimosamente en mi fórmula lo tengo así. No hago propaganda a nadie. Como fitasas, como esta fitasa, hay 4 o 5 en el mercado muy buenas. Todas funcionan, por si acaso. Todas funcionan muy bien. Solamente acá la recomendación, usen una fitasa de calidad. No hay ningún problema. Con toda la garantía del caso y trabajen con su punto 17, punto 18, como simple dosis, ¿correcto? Y trabajan. Por favor, no es un tema comercial. Y acá sí vemos, si yo uso una simple dosis fitasa, puedo bajar mi necesidad de... Todo va a ser sobre un trabajo de 110 gramos, un consumo de 110 gramos por ave. ¿Eh? Es más o menos la media, ¿no? Que se ve normalmente en el mercado. Con una fórmula normal yo consumo 15 puntos, casi 16 kilos de fosfato, ¿correcto? Yo incorporo fitasa a nivel de 15 gramos, que son 500 ppm, 300 unidades, puedo bajar mi consumo de fitasa a 7.9 kilos. O sea, de 16 kilos lo puedo bajar a 8 kilos, casi la mitad. ¿Correcto? Hoy día el FOSBIC está considerado 6.40. Acabo de preguntar hace un rato cuál es el nuevo precio, y el nuevo precio es realmente $750 por tonelada. Acuérdense que los fosfatos se están escaseando en el mundo y se habla de una escasez de fosfato. Entonces tengamos mucho cuidado con esta materia prima. Hoy día 6.40 se quedó corto. De $750 lo que probablemente consigan en un futuro ustedes cuando vayan a comprar su fosfato, ¿no? Y obviamente este es el 18, el de 21, 22 debe costar mucho más. Entonces el impacto hoy día va a ser muy mayor, ¿no? Y entonces mi fórmula que costaba $411, si ustedes recuerdan que venía hacia atrás, de atrás, puedo bajarla a $403, casi $8, es impactante esto, ¿no? Y mi consumo de fosfato baja, ¿no? ¿Correcto? Todo el perfil está igual, no hay ningún problema. Ahora, todo lo que le estoy conversando es para cualquier cambio que haga es simplemente para que nuestra producción sea igual. No va a mejorar. La idea acá es mejorar la parte económica, pero las productividades tienen que ser igual. Peso, conversión, producción de huevos tienen que ser iguales, ¿no? Lo que va a variar es la parte económica. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo la superdosis de pitasa, o sea, el doble de pitasa, correcto? El consumo baja de 16 kilos a 6.4 kilos, ¿no? Y el impacto es un poquito menos, pero de todas maneras ayuda, ¿no? Y como les decía, también hay mayor liberación de nutrientes, que no lo considero. Y acá me olvidé anteriormente comentarle algo, ¿no? Cuando trabajemos con fitasa solo, consideremos toda la matriz de la fitasa. O sea, calcio, fósforo, proteína y energía. Pero si empezamos a combinar con carbohidratos, es recomendable usar solamente el dato de calcio y fósforo. No recomiendo usar el otro perfil de proteína, energía ni aminoácidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto la proteasa como el carbohidrato van a liberar. Entonces, no hay efecto, no se suman los efectos acá, no se suman. No, no es que yo sumo 20 de la pitasa, 30 de la pitasa, 50, 60 de la carbohidrata y 40 de la proteasa y hago 120, eso no camina. Eso no funciona así, ¿no? Por eso digo, acá hay que tener un manejo muy cuidadoso con el tema de las enzimas, ¿no? Entonces, el papel puede parecer muy interesante, pero la práctica no funciona. Por eso digo, hay que aprender, saber manejar un poco el tema de las enzimas, ¿no? Sobre todo cuando uno mezcla enzimas, ¿correcto? Pero entonces, de hecho,
la fitasa funciona muy bien, la superdosis es recomendable. Hoy día yo comento y siempre digo, usen dosis fitasa tanto en levante como en producción. Tanto en pollo, en postura, en pavo. Esto funciona y funciona al máximo. Saquémoslo del jugo a la fitasa porque es algo que funciona, sin mayores problemas. ¿Correcto? Bien, ahora el efecto económico de la fitasa. Un resumen, ¿correcto? Un resumen de lo que estamos viendo. ¿Correcto? Con formulación de 110 gramos, constante, a un precio de 411 sin fitasa, con fitasas $403, o más o menos $8 de diferencia, y acá más o menos son casi $8.50. Acá es 7.50 gramos. Sí, 7.50 y acá más o menos $8, ¿correcto? Entonces el impacto es muy fuerte usar fitasa. Debemos usar casi obligatoriamente hoy día fitasa. Bien, ahora vamos al tema de la silanasa, o sea, la carbohidrasa. Yo uso silanasa, pero pueden usar celulosa, puedes usar glucanasa, depende, ¿no? De igual manera, acá hay una marca comercial, pero igual, hay como 5 o 6 marcas en el mercado que trabajan muy bien, no nos debemos preocupar. Eso sí, como sí les digo, tengan en consideración siempre, consideren entre 50 a 70 kilocalorías, no más el aporte de estas carbohidrasas. No, no quiero llamarlo silana, digo carbohidrasas en general porque ustedes van a elegir qué tipo de carbohidrasa van a trabajar. Pero es correcto, si yo agrego mi silanasa, agrego silanasa y miren, todo se va sobre el producto energético más caro, en este caso la soya integral. Entonces, el nivel de soya integral en una fórmula normal de 102 kilos va a bajar a 39 kilos. Impactante, 60 kilos es bastante, ¿no? Correcto. Ahora, lo otro agregado es que estoy considerando que en cada ajuste que costo he hecho, por si acaso ya he dejado menos proteína, he dejado la fitasa, para ir agregando, ir bajando costos, ¿no? Correcto, y acá 39. Y puede bajar mi fórmula de alimento de 402 a 389. Son más o menos $10, $12, ¿no? Impactante el efecto de la silanasa. La silanasa funciona, correcto. Perdón, las carbohidratos trabajan, ¿no? El perfil se mantiene y la productividad del ave tiene que ser similar, ¿correcto? O sea, de hecho, hoy día la silanasa trabaja. No se preocupen, úsenlo con plena confianza y ustedes van a impactar su costo, sin mayores cambios en la parte productiva. Si a esto yo le agrego la proteasa, ¿correcto? Aparte de la silanasa, agrego la proteasa, igual, si acá hay un dato de una proteasa comercial, igual, en caso de proteasa hay menos, hay como 3 nomás, que son muy buenas, ya, depende de ustedes lo que escojan, igual, todas funcionan, por ahí van, no hay mayor diferencia. Y el nivel de soya integral baja pues 39, que quedó con la silanasa, baja 24. Y obviamente el costo baja de 3,89 a 3,85, un poco menos con la proteasa, pero funciona. El otro tema es que la proteasa ayuda a mejorar mucho la calidad de ese, por si acaso, sobre todo en postura, que es importante, cuanto más acosa la ese, más huevo sucio. Entonces, en este caso, cuanto menos esa cosa, mejor calidad de heces y mejor menos huevo sucio. Entonces, por ahí también un efecto positivo del uso de la proteasa, ¿correcto? Entonces, acá vemos también que nuestro costo baja. Un momento, se está yendo la hora. No se olviden hacer su pregunta, por favor. No se olviden hacer sus preguntas. Entonces, disculpe que estás viendo la hora, pues no quiero que se me vaya el tiempo. ¿Correcto? Entonces, hay un efecto menor con la proteasa, pero tiene efectos colaterales que nos ayudan, que es importante usarlos. Por ahí se habla de que ayuda mucho a manejar el tema del factor anticíclico que existe tanto en la torta de soya como en la soya integral, pero bueno, eso está un poco en veremos, pero lo importante es que ayuda en calidad de heces, ¿no? Indirectamente, ¿correcto? Ahora bien, acá un resumen general, ¿correcto? Un resumen general de todo lo que hemos hecho. Lo he llevado toda la base de 110 gramos para más o menos tener una idea más didáctica y clara. Y podemos ver, pues, un alimento tradicional, si ustedes recuerdan, era $413 con zinc tradicional, antiguo, ¿no? Si yo le agrego la proteína, logré 411. Si yo le agregué la fitasa dosis simple, baja 403. Si yo le agrego las doble dosis fitasa, 402. Y si le agrego silanasa, una carbohidrasa, baja 489. Y si le agrego más proteasa, el alimento baja de $412 a $385.85. Esta es una fórmula ya mucho más manejable, considerando la misma productividad del ave.
Yo lo que les estoy comentando son fórmulas que actualmente uso y sin mayores inconvenientes, ¿correcto? Sin mayores inconvenientes en cuanto a productividad, ¿correcto? Obviamente, no nos olvidemos el tema factor planta-alimento. Todo esto indica que también tenemos que tener una buena granulometría de planta, una buena eficiencia de mezclado, ¿ah? Todo esto está amarrado, obviamente, no es solamente fórmula. Hay algo que tiene que intervenir planta, que es granulometría y básicamente eficiencia de mezcla, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá hay una diferencia desde el más alto hacia el menor de $27.77 por tonelada, ¿correcto? Si nosotros consideramos 27.77 por 4.04 que está el dólar hoy día, son 112 soles menos por tonelada, ¿correcto? 112, si nosotros multiplicamos esto por 2.1 de conversión en la gallina, son 235 entre 0.75, que es nuestro costo, porcentaje de costo de alimento. Estamos hablando de una reducción de costo en el huevo de 0.30 centavos. 0.25 a 0.30 centavos que podemos bajar. Consideren ustedes que el precio del huevo ya está a 4.60, 4.50, ¿correcto? ¿No? Y casi estamos en el costo. Si yo estuviera en este momento, logro bajar 30 centavos de alimento, obviamente ya no estuviera en el costo, estuviera ganando algo de dinero. ¿Correcto? Esa es la diferencia, ¿no? Y si usted considera, es una manera de verlo, si usted ven de otra manera, si un criador cría 100.000 gallinas, ¿correcto? 100.000 gallinas por punto 110, consume 11 toneladas, 11 por 30 días son 330 por 27.27, son 9.141 dólares por mes, por 12, se podría ahorrar 109.000 dólares, ¿no? Si usted considera que el precio del maíz está a $340 por 1.18, cuesta $401, usted divide en esto, 109 entre 401, este granjero podría haber ahorrado para comprar $273 por tonelada, un criador de 100.000 gallinas. El impacto definitivamente es muy fuerte realmente, ¿no? Es algo muy... Entonces, el mensaje es, si bien es cierto, si no les gusta hacer todo, hágalo por lo menos lo básico, ¿no? Yo soy la idea que usen por lo menos Pitasa o si la NASA, ¿no? Entonces, le va a ayudar muchísimo. Si pueden bajar proteínas, ahora, ¿no? No se preocupen. Hoy ya la tecnología del NIP nos permite, pues, manejar el manejo de los aminoácidos casi a la precisión, ¿correcto? Ese es el mensaje. Ahora bien, veamos insumo alternativo. ¿Cómo tenemos que usarlo, no? Es muy complicado, a veces hay escasez acá de los patrocinadores, no tiene mucho frecho, tenemos que buscar otra fuente de frecho, no hay soya integral, tenemos que buscar otra fuente. Entonces, podemos usar como reemplazo fuentes alternativas harina de carne. Si no lo están usando, úselo, no hay ningún problema, simplemente haga un previo de evaluación microbiológica, siempre prever la parte microbiológica, básicamente Clostridium perfringens, E. coli, coliforme, ¿correcto? Ustedes analizan eso y supuestamente si está negativo, úselo, ningún problema, ¿no? Como le digo, el NIR puede hoy ya analizarlo con todo el perfil nutricional y no tiene ningún problema. Que he hecho una simulación para un consumo igual de 110, 105 gramos de harina de carne, para cuando el ave está consumiendo 105, y vemos que a un precio de 5.40, que es más o menos lo que cuesta hoy día, agarra 5%, ¿correcto? Y miren el nivel de fosfo y baja de 7.29, baja a 4. Aporta, aparte de proteína, aporta algo de fósforo. También nos ayuda. Entonces mi precio puede bajar de 324.8 a 417, ¿correcto? Si lleva un consumo de 110 gramos, agarra menos, de lo que yo le comentaba, cuanto más diluida la fórmula, es mucho más manejable, y acá ya no entra mucho. Solamente le pido como máximo 5 y me agarra 4.5%. Pero acá, ¿qué significa? Que para que entre más tiene que costarme, en lugar de 540, tiene que costar $536. Si no, no ingresa más. ¿Se dan cuenta? No necesariamente un precio a un insumo X si entra a la fórmula en cualquier condición. No, depende mucho de la concentración del alimento para que entre en la fórmula. Tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado con el precio de un insumo. No necesariamente funciona para todas las condiciones, ¿correcto? Y si mi fórmula es a 115 gramos,
prácticamente ya no lo toma. No lo toma, ¿no? Porque acá agarra frecho, o sea, satisface entre soya, diluye frecho y cumple. Pero sin embargo, el software me dice que este producto puede entrar a $533 o menos. De repente a 533 ingresa. Y esto es lo que tenemos que siempre aprovechar. Hoy día creo que todos tienen un software muy básico de formulación y todos los software básicos nos dan el famoso precio sombra, ¿no? El precio sombra no quiere decir que va a entrar automáticamente en cantidades que uno quiera, sino que empieza a este nivel, empieza a ingresar en la fórmula este insumo. ¿Correcto? Entonces, ya hay programas que tienen los famosos análisis paramétricos y uno puede determinar exactamente la rentabilidad en cada paso de precio, pero es un poco más complicado y son programas muy caros. Es un programa básico, les va a dar esto. Pero es importante, por lo menos trabajen con esto y ustedes sepan que para una fórmula de 115 o 110 tiene que costar menos de $530. ¿Correcto? Esto es una buena herramienta para que ustedes puedan negociar también, ¿no? Y el otro mensaje igual acá, ¿no? Cuanto más concentrada la fórmula, más opción de insumos así concentrados, hay posibilidades, ¿no? Cuanto menos concentrado, obviamente a veces no ingresa. Lo otro es, no necesariamente un precio o insumo ingresa a todas las fórmulas, todo está dependiendo de cuánto es el consumo del ave, ¿correcto? Es muy relativo esto, hay que tener mucho cuidado. Ustedes verán con una fórmula de 105 ahorra 760 y con una fórmula de 110 ahorra 685. Y con una fórmula de 115 no hay ahorro, ¿correcto? A esa condición. Entonces la fórmula con más concentración ahorra más. Menos concentración, un poco menos, y hay un punto en el cual ya no lo toma. Ojo, tener en cuenta el consumo de gramos ave día, ¿correcto? Ahora bien, acá una evaluación del achote cuando nos tenemos escaso de productos fibrosos, ¿no? Para un consumo de 105 gramos, obviamente no ingresa porque necesitamos más bien nutrientes, estamos usando un ingrediente muy caro, entonces es imposible casi ingrese. No necesitamos, esto va más a reemplazar afrecho, cosas de ese tipo, ¿no? Si formulamos a 110 gramos, ya nos dice algo, vamos a ver, veamos el precio sombra y acá nos dice 250, para que ingrese la fórmula tiene que estar a $246 la tonelada, si no, no ingresa, o menos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo lo bajo a 246, probablemente acá empiece a ingresar un poco y suba el consumo de harina de carne, ¿correcto? O entra soya integral. Quiere decir que esa combinación es rentable para la máquina tomarla. Pero ahí, bajo esta condición de precio, no ingresa. Pero ¿qué pasa cuando yo consumo 115 gramos? ¿No? Ingresa a un 5.3%, ¿correcto? Lo cual, volvemos a lo de anteriormente, ¿no? Cada insumo ingresa una fórmula de acuerdo al consumo que tenga el ave. Productos fibrosos como este tipo ingresarán cuando el consumo es alto. Cuando el consumo es bajo, nunca va a ingresar. Exige muchos nutrientes, muchos ingredientes concentrados. ¿Correcto? Cuando el consumo es alto, tenemos la opción de maximizar insumos no alternativos. Entonces, y vuelvo a recargar, el consumo es muy importante estimular en el ave. Muy, muy importante, ¿correcto? Y acá podemos, clarísimo acá el caso, ¿no? Acá entra el achote y sale el afrecho. ¿Y qué le dice el afrecho? El afrecho que está a 283 debe bajar a 280 para que empiece a ingresar. A ese precio probablemente lo espacie al achote. Ya al final todo esto es un tema netamente económico. Niveles de achote recomendables 5 o 6% por si acaso. ¿No? No hay ningún problema, pero ese es el mensaje en cuanto al achote. Vean ustedes, no ingresa a 110 ni 105, pero a este nivel ingresa. Probablemente si el ave consume 120, ingrese más y sea mucho más económico incluso. ¿Correcto? Entonces, tengamos en cuenta el tipo de ingrediente. Por otro lado, quiero tocar un temita, ¿no? Que algo no puse y es cuanto respecto al tema de la soya integral. ¿Correcto? Creo que es importante, ya que estamos hablando de insumos alternativos. Acá señalo soya integral extruida, ¿correcto? ¿Qué es la última tendencia? Luego, ¿no? La soya integral, acuérdense que la soya integral nació tostando la soya, con unos tostadores, un tipo horno, él fue la primero. Posteriormente apareció la soya integral al vapor. ¿Qué significaba esto? Cuando se cocinaba la torta de soya, se desactivaba el factor científico, se molía y listo. Entonces salía una torta de soya, una soya integral que parecía polvo, ¿correcto? No parecía polvo, ¿no? Pero funcionaba bien, ¿no? Posteriormente,
aparecieron las soya integral extruida que pasa por una extrusora, y estas, cuando al momento de extruirlo, las glándulas sebáceas se revientan, y aparece, si usted ve la soya integral, aparece como que estuviera mojada, aparece la grasa expuesta, ¿no? Y el mismo proceso de extrusión hace que todos los nutrientes sean mucho más digeribles, básicamente aminoácidos y energía, ¿no? Porque la grasa está expuesta. Entonces, hay mucha diferencia entre usar una soya integral extruida y una soya integral secada a vapor. Tienen cuidado con eso. Bajo la misma condición de precio, es muy probable que tenga que, usted mete al Bril y el perfil nutricional, sobre todo de energía y de, ¿cómo se llama? De los porcentajes de aminoácidos digestibles, es muy superior en la soya integral extruida que una soya integral secada al vapor. A los aminoácidos serán a totales van a ser iguales. Eso no cambia. Lo que va a cambiar es la digestibilidad de los aminoácidos y el nivel de energía. Entonces, yo sugiero cuando quieran usar ese tipo de soya, no hay problema, se puede usar porque se ha usado antes, colóquenlo y usted haga esta corrida y van a ver si lo toman, buena hora, y si no lo toma, ya, tomen la más económica. El mensaje es esto, pues, evaluemos la parte nutricional combinando con la parte económica y tomen la más económica, ¿correcto? Bien. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todo este tema? ¿No? El consumo de alimento determina la concentración de nutrientes en la fórmula. ¿Correcto? Eso creo que está clarísimo, ¿no? Ahí no hay mucho que hablar. Debemos incluir enzimas para reducir los costos del alimento, pero sin afectar los indicadores productivos. Toda inclusión de enzimas debe pasar por el hecho que no debe cambiar los parámetros productivos en sí. Si cambia, no está funcionando esa enzima. ¿Correcto? Muchas veces preferimos ser conservadores a sobrevalorar el tema de las enzimas, ¿no? Si sobra algo, bueno, se verá pues a más nutriente a la gallina, engordará un poquito, pero no voy a afectar mi parámetro productivo. Entonces, cuando trabajemos con enzimas tenemos que ser muy cuidadosos, saber manejarlos, ¿no? Ser muy cautos en ese tema, ¿no? De hecho, nos ahorra dinero. Debemos maximizar el consumo de alimentos en las gallinas para tener formulaciones más flexibles, lo que le decía, está, creo que es evidente, ¿no? Las aves de levante tenemos que ayudar mucho para que consuman. Trabajen mucho con granulometría, trabajen con fibra para fomentar el desarrollo, el movimiento intestinal y el desarrollo de la molleja para tener un buen consumo en la parte de producción, porque después ese mayor consumo nos puede ayudar mucho para tener fórmulas más que flexibles, es económicas realmente, ¿no? Mucho más económicas. Concentrar la fórmula es carísima realmente. La inclusión de insumos alternativos en la fórmula debe tener una justificación económica. Siempre debemos cambiar por un tema económico. No necesariamente pensando en que tiene un factor de factores de conocido crecimiento, algo extra, ¿no? Eso no existe ya casi, ¿no? Todo está dado, todos los nutrientes que se está conocido, o sea, netamente poner un insumo alternativo y ver si justifica o no justifica nada, ¿no? La parte económica, ¿no? Y por último, la fórmula de las aves deberían reformularse semanalmente, considerando el consumo de aves, precio y análisis de materia prima, así como la posible disponibilidad de algún insumo alternativo, ¿no? Lo que le comentaba, el consumo de aves va a determinar la concentración de los nutrientes, ¿no? Y debemos, ahora, yo lo hago por lo menos semanalmente, ¿no? Yo recomiendo formular semanalmente, hacer el NIR semanalmente y hacer su evaluación, correcto, y reformular. Y semanalmente también debemos ajustar el consumo del ave, ¿no? O sea, se formula con el NIR, se formula con el consumo, y si tiene que cambiar, se cambia, y si no se cambia, no pasa nada, usted sigue adelante. Pero es la forma más precisa hoy día de alimentar y la forma más económica que tenemos de alimentar a las aves. Correcto, y acá pasamos al tema de las preguntas. No sé si Iván entra a tallar. Muchas gracias, ingeniero Florencio, por la exposición. Sí, a ver, tenemos acá tráfico de preguntas. Hay bastantes preguntas. Así que voy a ir seleccionando y uniendo algunas de estas preguntas. Aprovecho igual para saludar a todos los asistentes y agradecerles ahí por sus preguntas. A ver, la primera pregunta es, si mis aves llegan a tener un consumo de 120 gramos por día, ¿es viable formular dietas con niveles energéticos de 2.550 kilocalorías? Correcto, ese es el otro lado. Ese es el otro lado. El problema cuando ya uno se va a consumo muy alto, que de ser viable es viable. El tema es disponer de los insumos fibrosos, ¿correcto? Hoy día conseguir, pues, agregar
6% de achote, agregar 15% de frecho, no creo que sea muy fácil de obtener eso. De ser viable, es viable. Yo he hecho fórmulas hasta 2600 de energía, ¿ah? Sin mayores problemas, pero tengo que disponer de la materia prima, o sea, de elementos fibrosos, ¿no? Y lastimosamente eso a veces no hay muy disponible en el mercado. Esa sería la limitación. Si lo tienen, hágalo. No le va a pasar nada, ¿correcto? No le va a pasar nada. Ahora, el otro tema también a veces para limitar el consumo excesivo es el famoso lateo, un lateo controlado. Una veces racionamos un poco, media hora, una hora a la gallina para que no se exceda el consumo. Y sobre ese consumo se formula, ¿no? Entonces, eso es algo más manejable. Muy concentrado es caro, muy diluido también ya es un poco complicado disponer de los ingredientes, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Considera viable el uso de aditivos gluconeogénicos para ahorrar energía en el alimento balanceado? He hecho algunas pruebas y no he visto lastimosamente muchos resultados. No he visto resultados, prefiero no dar una opinión ni en contra ni a favor. Sugiero evaluar, sugiero evaluar. No he visto resultados hasta ahora, ¿no? Pero sugiero evaluar. Ok. Cuando usted formula, ¿no tiene restricciones para el uso de la harina integral de soya? Ah, correcto. No, sí, correcto, es correcto. El tema de las soya integrales, por lo menos la experiencia que tengo, es que normalmente los niveles, si comparamos los niveles de factor de los inhibidores de tripsina, que es a fin de cuentas lo que debemos considerar, de una torta de soya y una soya integral, siempre las tortas de soya integrales son más altas, ¿correcto? Entonces, yo trato de limitar el consumo de soya integral a un 11-12% máximo, ¿correcto? Por un tema básicamente de calidad, de la calidad de la torta de soya integral referente al nivel de factor antitripsínico y por la fibra, aunque la fibra en el ave es secundario, más es por cuidarme más del tema de los inhibidores de tripsina. ¿Ya? Yo trabajo entre aquí máximo 12%. ¿Ya? Y lastimosamente al limitar eso, tengo que usar alguna fuente de aceite. Ese es el problema, ¿no? Ok. Recomendaciones de balance electrolítico para gallinas en producción. Lo que tengo en memoria, sí, hay que considerarlo, si no me acuerdo, alrededor de 220, 230 es ideal, ¿no? Balancee usted con su bicarbonato de sodio, correcto, es una buena medida, pero sí hay que ponerla a la data, ¿eh? No me acuerdo si creo que no lo puse ahí, pero sí, es importante considerarlo, es importante considerarlo. Ok. Acá lo felicitan por la exposición, ingeniero Florencio, y la pregunta es, ¿hasta qué punto es beneficioso un consumo diario por ave un poco más elevado para que no afecte el costo total diario del consumo de alimento? Por eso le decía, la práctica que tengo, lo ideal sería que mi fórmula llegara a un consumo de 113, 110, de tal manera que no use aceite, que el aceite es carísimo realmente, ¿no? Para llenar la energía. Y si puedo obviar a la soya integral, sería ideal, ¿correcto? Sería ideal. Entonces, llegar a ese nivel de energía que yo calculo que está alrededor de 2770, 2750, a ese nivel, ya no, me obvio la soya integral y obvio el aceite, ¿correcto? Entonces, esa fórmula es mucho más económica que trabajar con una fórmula de 105, 108 gramos, ¿no? ¿Correcto? ¿Ok? En una explotación a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿qué recomendaciones nutricionales sugiere? Yo he visto un poco de gallinas en Arequipa y la verdad que no hay mayores problemas, ¿ah? Y que la ventaja es que la gallina no es como el pollo, ¿no? Su mismo tamaño y su mismo metabolismo no fuerza que tenga muchos problemas de altura. Yo no, la verdad no he hecho muchos cambios cuando he formulado para sierra, ¿ah? Para la parte alta, ¿ah? No he hecho muchos cambios, ¿ah? La verdad. Ok. En formulación se toman en cuenta límites máximos de inclusión para las citasas, silanasas y proteasas. No, correcto. Cuando usted formula, tiene que poner mínimo y máximo, porque si lo deja libre, mínimo, se va tomando cualquier cantidad de fitasa, ¿no? Entonces, sea proteasa, sea silanasa, que es una fuente concentrada, ¿no? Entonces, cuando usted formula, ponga mínimo fitasa .015, máximo .015, ¿no?
fitasa, perdón, carbohidrasa 0.2, mínimo 0.2 máximo, ¿no? Hay que limitar eso, si no se excede. Ok. Recientemente se ha incidido en trabajos con multienzimas exógenas en gallinas de postura, en donde se ha demostrado que la suplementación de fitasa masilanasa tiene una relevancia especial para optimizar el costo-beneficio. ¿Qué opina usted al respecto? Es lo que le comentaba, yo no uso mezclas blended, yo lo que hemos hecho primero, como siempre, como le comentaba, lo primero que se empezó a usar fue fitasa, ¿no? Luego llegaron las silanasas, ¿correcto? Entonces sobre las silanasas empezamos a hacer trabajo, ¿no? Hubo muchos trabajos y esto está publicado en Pultriside, que aparentemente no funcionaba con las proteasas, pero posteriores desarrollos han hecho combinaciones de silanasa más proteasa con muy buen resultado en pollo, y yo he evaluado, ¿ah? Yo he evaluado en postura usar fitasa más silanasa más proteasa con muy buenos resultados. Entonces, por eso que lo estoy recomendando. No he hecho pruebas y habría que probar la que están comentando, la mezcla de enzimas, porque habría que ver qué cantidad de unidades se están empleando en cada uno de ellos. Ese es otro tema, ¿no? Habría que revisar, y entrar un poquito más al detalle de revisar las unidades que usan de silanasa, de proteasa, ¿no? Ese es otro tema, pero de funcionar esa mezcla funciona. Por eso le digo, yo lo he probado independientemente. Si hay que hacer un blend, le sugiero evaluarlo. Pero que funciona la mezcla, funciona. ¿Funcionan los tres? Funciona. Ahora que cada uno de ellos tiene una unidad internacional X que hay que agregar, ¿no? Ok, acá tenemos, con el uso de silanasas, ¿qué tanto nivel de fibra vegetal o total se puede aumentar en la alimentación? Eso justamente es un trabajo que estamos haciendo, ¿eh? La ventaja es que si la gallina está en producción, el nivel de fibra puede llegar hasta 4.3, 4.4% de fibra, ¿ah? Por si acaso. Una fórmula tradicional tiene 3, 3.2. O sea, tiene un margen de juego de fibra altísimo, ¿correcto? Entonces usted puede, ahora, lo que hemos visto es una cosa que no hemos hecho trabajo porque no nos hemos ocupado recién el estudio de la fibra. Acuérdense que recién estamos trabajando mucho en fibras, ¿no? Sobre fibra soluble, fibra soluble y fibras insolubles. Estamos empezando a trabajar y hemos visto que cuando hemos mezclado las enzimas, el tema de fibra, aparentemente usar el elemento más fibroso funciona mucho más. Pero les digo, es una cuestión cualitativo, no cuantitativo. Yo creo que ese es un nuevo rubro, digamos, de investigación que se puede hacer, ¿no? Maximizar la fibra, ¿no? Determinando sobre todo fibra soluble e insoluble, para ver cómo se comporta en la gallina. Creo que es todo un nuevo rubro que se debía trabajar realmente, ¿no? Genial. A ver, ¿cuál es su recomendación en el manejo de los aditivos que se usan en muy poca cantidad para evitar el deterioro y el desperdicio al momento del mezclado? Bueno, si habla en cantidades, eso es cierto, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la fitasa, pues antes se agregaba 200, 250 gramos. Hoy día, por la competencia misma que hay entre ellas, porque ahorita un costo de fitasa creo que está alrededor de 90 centavos de dólar, de una buena fitasa, entonces los proveedores realmente han concentrado a 20.000, concentración de 20.000, y creo que ahora última han lanzado una de 30.000, ¿no? Entonces, los usos son pues 10, 16 gramos por tonelada, ¿no? Igual es la silanasa, 50 gramos. Entonces es difícil en una planta pesar esa cantidad con esa precisión. Tenemos que tener balance de precisión. En ese caso, yo recomiendo eso, mezclarlo o hacer un núcleo, ¿no? Un núcleo, o colocarlo juntamente con la premezcla vitamínica mineral. Sus proveedores le pueden dar, junto con la premezcla vitamínica mineral, meter la fitasa, esta que entra en 15 gramos, 16 gramos, con la que entra 50 gramos, ¿no? Entonces, es lo ideal, porque realmente manejar ese implante es un poquito complicado, ¿no? Y es más económica cuanto más concentradas las enzimas, realmente. Entonces, les conviene hacer o hacer núcleos, juntamente fitasa, vitaminas, promotores, o hacer un subnúcleo, un pequeño núcleo mezclando vitaminas, minerales y enzimas, ¿no? Eso es una buena solución. No tratar de manejar un implante, es complicado pesar poco, por si acaso. Ok. ¿Usted maneja algún límite de inclusión máxima para el tema de los aceites? No, mayormente no.
Cuando yo he concentrado fórmula hasta 95 gramos, con 3,5% de aceite. Ningún aceite, estamos hablando de aceite de soya. Y si hablamos de aceite de palma, no se preocupen, y usamos hasta 3% de impostura y no hay ningún problema, por si acaso. Pues hasta eso puede manejarlo, ¿correcto? No le veo limitación en cuanto a digestibilidad. En forma práctica hemos llegado hasta 3%, 3,5% en aceite de soya. Con aceite de palma, tranquilo, ¿no? No, no les pongo limitación realmente, ¿no? El problema es que es caro, a veces la máquina prefiere soya integral y no aceite, ¿no? Ese es el único tema, ¿no? Ok. Acá hay una consulta. La consulta es, ¿qué opina de manejar formulaciones con inclusiones inclusiones promedios de 25% de arroz por partido, 10% de polvillo de arroz, 7% de palmiste para un consumo de 130 gramos por día? ¿Le merece alguna opinión en especial? Ah, también hay que ver la composición de la fórmula, realmente no. Pero como experiencia de Rocío, use 20-25%, sin problema. Palmiste hemos empleado hasta 10-11% en Levante, sin ningún problema. ¿Qué otro ingrediente era? No me acuerdo. Sí, el polvillo de arroz. Polvillo de arroz sí hemos limitado a 10-12%, sin problema, ¿correcto? No se preocupe. A eso sí le digo, si usa palmiste, agregue su enzima. Le va a funcionar bien, ¿ya? Pero sí, como le digo, la experiencia que es 25% de arroz, hasta 25 hemos usado sin mayores problemas. Palmiste hasta 11% el Levante, ¿no? Y no creo que sea mayor inconveniente. Es un tema económico, más bien lo vería, ¿no? Pero sí que habría que ver el detalle de la fórmula, ojo, también para poder dar una opinión más completa, ¿no? Ok. ¿Qué aminoácidos aumentan el tamaño del huevo, excluyendo el peso de la gallina? O sea, si entiendo de que este productor está queriendo aumentar el tamaño del huevo a través de la manipulación de algún aminoácido, pero no quiere que la gallina suba de peso, ¿no? Solo el huevo. Sí, ya me imagino, ya me imagino. Bueno, el tema del tamaño de huevo viene por el peso, primero el peso de gallina. Si levantó con peso bajo, nunca va a tener huevo grande, Si levantó con hueso chico, estándar es posible, ¿ya? Pero independientemente si levantó a buen peso, una buena manera de aumentar el tamaño del huevo es todo lo que es metionina más cistina, el valor que tenga ahí, por decirle, si el aporte le sale como 0,77 de metionina más cistina digestible, multiplíquelo por 1,03. O sea, va a entrar más metionina, un 3% más de lo que está aportando ahí. Solo metionina, le va a ayudar al tamaño de huevo, ¿correcto? Un 3,5% más, como aporte de requerimiento, ¿correcto? Multiplique el requerimiento que aparece en su máquina y multiplique por 1,03. Le va a agarrar más metionina a la fórmula y va a ayudar mucho, va a ayudar al tamaño de huevos, por si acaso. ¿Alguna experiencia en particular con los emulsificantes, ingeniero Florencio? No he entrado. Hemos hecho prueba en pollos con no muy buenos resultados. En postura no hemos hecho resultados, hemos hecho prueba. Lo que sí le puedo decir, lo que pasa que los emulsificantes, por lo que le voy a decir, no la experiencia, sino lo que he leído, es que aparentemente funciona mejor con aceites groseros, con aceites bastante saturados. Lo que pasa es que muchos acá en la costa usamos el aceite de soya que es muy digerible, entonces sacarle más a ese insumo es complicado. De repente habría que evaluar con aceite de palma. Es una idea que tenemos, ¿no? Evaluar emulsificante con aceite de palma, aceite grueso, aceite un poco grosero, digamos, ¿no? Entonces, habría que evaluar. La verdad que no tengo experiencia, ¿no? Okay. Ya estamos llegando casi al final de las preguntas. ¿El nivel de ácido linoleico limita el uso de aceite o harina integral? No, no, porque el riesgo ahí es que si usted aumenta su ácido nivel linoleico, cuando usamos ese tipo de forma, el riesgo es el tamaño huevo, ¿correcto? Entonces, pero si tenemos que contar energía, no hay, sí o sí tenemos que usar o soya integral o aceite. Usar cualquiera de esas fuentes es incrementar el nivel de ácido linoleico bastante en la fórmula. Pues no queda otra, ¿no? Entonces probablemente ese huevo va a crecer un poco más también por ese factor, ¿no? Pero como digo, ¿qué preferimos, no? O sea,
satisfacer el requerimiento de energía que es básico, o no hay otra manera de bajar, ¿no? Del ácido fenólico. Va a subir necesariamente con el incremento de aceite, ¿no? Ingeniero, acá vamos a terminar con las dos últimas preguntas. Una de ellas es si es que tiene experiencias con el uso del sorgo en gallinas de postura y si es que alguna vez o si recomienda algunos niveles máximos permisibles, ¿no?, de este producto. Nosotros hemos usado, el sorgo, hay dos tipos de sorgo, ¿ah? Hay un sorgo blanco y hay un sorgo oscuro. Del sorgo blanco, que venía de Estados Unidos, hemos usado hasta 15% en postura sin problema. Y lo importante acá, en producción, lo usamos entero, no lo molemos por la granulometría, ¿correcto? Entonces, no se muele el sorgo en la fase de producción. Es recomendable, es mejor, lo consume perfecta la gallina, no se muele. En el caso del sorgo rojo, que venía de Argentina, el tema era el nivel de taninos, no me acuerdo el porcentaje, pero lo que pasa es que el sorgo argentino tenía mucho tanino, no tengo bien en la memoria, pero la limitante ahí era el uso, no usábamos creo que más de 6-8%, pero más limitado por el tema del tanino, ¿ah? Pero si tiene sorgo blanco de origen americano, ese es bajísimo el tanino, eso no tiene problema, hasta 15%, sin problema. Y en ambos casos no muelan el sorgo, se usa entero, por si acaso, ¿ya? Ingeniero, y la última pregunta es, hay bastantes revisiones bibliográficas en donde se hablan de experiencias de derivados grasos, derivados de la refinación de los aceites crudos, como son los acidulados de soya, básicamente acidulados de soya, en donde pueden reemplazar muy bien a los aceites crudos, al aceite crudo de soya, sin afectar parámetros productivos. ¿Usted tiene alguna experiencia o algún comentario al respecto? Sí, mire, el tema de los acidulados es un tema muy antiguo. Desde hace 30 años aparecieron, los primeros que hicieron fueron los chilenos, ¿no? Una fábrica chilena que empezó a fabricar con muy buenos resultados. Aparentemente lo usábamos hasta 1%, 1,5% sin mayores problemas, ¿no? El problema fue que después se empezó a hacer unos aceites acidulados que le echaban solamente ácido sulfúrico y lo mezclaban. Entonces, un poquito que la calidad no se ve muy variables y realmente yo de esa época dejé de usarlo, ¿no? Entonces, deben funcionar, pero un buen aceite acidulado, estabilizado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tener cuidado con el manejo de este insumo. Yo, de preferencia, no agregaría niveles muy altos, ¿no? No reemplazaría al aceite totalmente. Tuve una muy mala experiencia con un acidulado y un gallina realmente. Entonces, pongo límites a ese tema. Si es de origen muy bueno, va a funcionar, pero si es de dudosa procedencia, le sugiero tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, funciona, digamos, entonces, con ciertas limitaciones, ¿no? Pero después hay otros subproductos, ¿no? Que sí funcionan, los residuos que unos blend que usan, funciona, pero este acidulado preferiría manejarlo con cuidado realmente. Ok, ingeniero. Ahí hemos terminado la ronda de preguntas. Le damos pase brevemente ahí a Linda. ¿Qué tal? Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Florencio, por la ponencia y también muchas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar. Cualquier consulta o sugerencia que tuvieran, les agradeceremos se la puedan hacer llegar a nuestros asesores comerciales, quienes estarán gustosos de ayudarlos. En breve les estará apareciendo una encuesta que agradeceremos también la puedan llenar. Nuevamente, muchas gracias a todos, cuídense y buenas noches. Buenas noches. Iván.